cubriré. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. ¿Ustedes saben lo que significa historia? Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron: el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera: Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. En las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Se enfrentaron dos posiciones: los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyara, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el cabildo abierto se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta. Tres integrantes de la Primera Junta, en particular, fueron fundamentales en la revolución. El abogado Juan José Castelli fue clave en los días anteriores al 25 de mayo, convirtiéndose en una especie de coordinador de los revolucionarios. Cornelio Saavedra brindó el apoyo de los patricios, apoyo que fue decisivo para asegurar la destitución del virrey. Pero la figura más importante fue Mariano Moreno, un abogado que hasta el 25 de mayo no tuvo un papel destacado, pero que desde que ese día fuera nombrado secretario de la Junta, impulsaría cambios más profundos. En primer lugar, empezó a impugnar el derecho del rey a gobernar en América, argumentando que los americanos no habían acordado con él ser sus súbditos, sino que eso les había sido impuesto por la fuerza. A la vez, favoreció un igualitarismo que atacaba la rigidez social colonial, defendió los derechos de los indígenas, obligó a que el periódico oficial, que él mismo redactaba, se leyera en las iglesias, y decidió que la revolución podía usar la violencia para imponerse sobre sus enemigos. Los patricios eran milicianos, es decir, que no eran militares como los entendemos hoy, sino vecinos que se armaban en defensa de la ciudad, de acuerdo a una tradición española. Debido a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la población porteña había formado muchos cuerpos de milicia voluntaria, varios de los cuales seguían existiendo en 1810. El más poderoso era el de patricios, es decir, nacidos en la patria, que en esa época era el lugar de nacimiento de cada uno. Los patricios eran entonces porteños o gente que hacía mucho tiempo vivía en Buenos Aires. El apoyo de ese cuerpo fue fundamental para asegurar el triunfo de los revolucionarios, dado que no había ninguna fuerza que pudiera oponérseles. Y de hecho, el presidente que se nombró en lugar de Cisneros fue el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Así se mostraba quién tenía más poder en Buenos Aires. Tud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey. Ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Se transformaría en un elemento clave de la política porteña y más tarde de la política argentina. Ya desde el período colonial era un lugar decisivo para presionar a los gobiernos. Es importante recordar que en ese momento no había nada que se llamara Argentina, no existía, ni siquiera como idea.
la gente nacida en el Virreinato del Río de la Plata se identificaba con el lugar en el que había nacido. Es decir, eran cordobeses, riojanos, salteños, potosinos, asunceños, santafesinos, orientales, cochabambinos y muchos otros. Los porteños usaban a veces el nombre argentinos, que significaba que eran del Río de la Plata, porque argentum era plata en latín. Todos ellos se consideraban además americanos. No había una identidad nacional. Los países de Hispanoamérica, Argentina entre ellos, se inventaron después de la independencia. No existían antes de 1810. La revolución dio inicio a la lenta y complicada formación de una nueva nación, que se iba a llamar Argentina. Buenos Aires bulle, es que llega un barco. Este acto del 25 de mayo no va a ser de la historia que nos contaron, sino de nuestra propia historia, la que construimos con alguna de las respuestas a nuestras muchas preguntas.